El chico no podía entender por qué había tanta gente allí si esta pelea se conoció en el último minuto, pero la chica le hizo feliz de que debería estar feliz, porque esto habla de su popularidad. Y en este momento crucial el chico sintió enormes fluctuaciones en la lealtad, y si ganaba, podría mantenerla. Esta era la ventaja de Esquilar sobre el resto de las constelaciones, porque podía recibir devoción de simples mortales. Laura le deseó mucha suerte y le pidió que hiciera todo como de costumbre, porque de todas formas su oponente no tenía ni idea. Cuando el personaje principal entró en la arena, inmediatamente vio a Christopher, que esperaba con ansias la pelea. En ese momento, en las gradas, alguien estaba discutiendo el video que Esquilar había subido al portal y algunos incluso intentaron repetirlo y para ellos resultó demasiado simple. Los chicos discutieron varias técnicas y donde podrían usarlas para derrotar a varios monstruos. No entendieron por qué el tipo abrió esto a todo el público, pero Esquilar lo hizo por amor a los cazadores y a la humanidad. Y finalmente el juez dio la cuenta final de 3 segundos y nadie pudo relajarse y todos estaban concentrados solo en la pelea. Christopher esperó con impaciencia a que el personaje principal pasara la prueba y comenzó a utilizar el poder del fragmento de luz. Después de todo, se le dio el poder de la constelación y una fuerza poderosa con la que era difícil luchar. De repente, el chico comenzó a ser atacado por un torbellino de balas de luz, lo que tomó al personaje principal un poco por sorpresa. Todos en las gradas admiraron el increíble ataque de Christopher, porque era una técnica completamente nueva que demostraba que el chico era realmente fuerte. Esquilar entonces decidió contraatacar e inmediatamente atacó a Christopher en respuesta. Pero esta velocidad no era suficiente para golpear al enemigo, y ahora el cazador estaba en la cima, porque esta velocidad no era suficiente para intentar atacar. El problema fue que Christopher tomó prestados los poderes de su propia constelación, y los poderes de Esquilar eran limitados y libró esta batalla con interferencia. Unos segundos después, el cazador dijo que ahora era su turno, de numerosos portales comenzó a aparecer una poderosa energía, la cual estaba dirigida a Esquilar. El personaje principal se preguntaba qué tipo de poder tenían las constelaciones de los elfos, y ahora vio que era bastante complejo y tenía varias aplicaciones, y que él era mucho mejor que un guerrero. El chico sospechaba que podría haber algunos pequeños problemas con él, pero ya que no era magia, sino un poder existencial prestado. El personaje principal usó la fuerza para compensar el poder de las balas ligeras. Christopher quedó muy impresionado por esa rapidez de pensamiento en una situación peligrosa y elogió al tipo por ello. Luego decidió pasar al combate cuerpo a cuerpo y ver que también pasaría esta prueba. Y los cazadores entraron en contacto entre sí en combate cuerpo a cuerpo, y Esquilar comprendió que la espada de la constelación era muy poderosa y que tenía muchas batallas de ese tipo en el abismo. Y gracias a la experiencia y la fuerza acumulada, el tipo le dio un poderoso golpe justo en la cara a Christopher, que instantáneamente lo derribó y cayó al suelo. El cazador no podía creerlo, que su velocidad de recuperación no podía seguirle el ritmo, y en ese momento se dio cuenta de lo poderosas que eran las artes marciales y el elfo de luz añadió que era hermoso. Cuando el chico se puso de pie, notó que era increíble y que nunca hubiera pensado que ganaría con tanta gracia. El personaje principal le agradeció estas palabras y le asestó el golpe final. Pero Christopher no estaba preparado para esto y le pidió al chico que se detuviera, porque la batalla ya había terminado. Cuando el chico se levantó, inmediatamente dijo que no recordaba nada y que no entendía por qué le dolía tanto el cuerpo, pero todo esto se esperaba del personaje principal. Y luego Christopher agregó que su maestro reconoció la belleza de la pelea de Esquilar y pasó con éxito esta prueba. La gente que se reunió en las gradas quedó encantada con este partido y el poder existencial del chico aumentó. Al final de la batalla, el elfo de la luz le otorgó al chico la habilidad de la nobleza de la luz, gracias a la cual se volvió más fuerte en el uso del poder de la luz para proteger su propia belleza y dignidad. Esquilar quedó asombrado por tanta generosidad, porque le otorgó una habilidad de rango A. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió en la oficina de Sam, llamó a su hija para hablar, porque Corea se había puesto en contacto con ellos. La chica supuso que el gobierno coreano pidió devolverles a Esquilar, pero ese no fue el caso en absoluto, sino que les pidieron sparring. Durante la era del Gran Cazador, los países decidieron trabajar estrechamente entre sí, Estados Unidos y Corea se volvieron tan cercanos que incluso celebraron combates internacionales de combate de clanes. Pero todo esto no fue tan fácil y simple, porque no podían simplemente rechazar su solicitud, porque había otra razón para ello. Luego la chica añadió que si hay una razón para esto,
entonces ¿por qué no simplemente aceptarla y aceptar la oferta? Porque se necesita entrenamiento para que ambas partes puedan aprender algo de ello. Claro, Sam tenía mucho miedo de que el chico se acercara demasiado a estas personas. Por teléfono, Sam le advirtió al chico que no se acercara demasiado a ellos, y el personaje principal entendió todo e incluso se alegró por un segundo, porque hacía mucho tiempo que no iba a Corea y sería genial si alguien fue con él. Comenzó a preguntar a sus colegas del clan si les gustaría que alguien le hiciera compañía, pero Elisa inmediatamente rechazó su oferta, diciendo que estaba ocupada perfeccionando nuevas habilidades. Al segundo realmente le gustó Corea, pero esta vez no pudo, y Anthony estaba fuera de discusión, y para el personaje principal fue muy inesperado que no encontraran a nadie. El chico estaba extremadamente descontento porque el personaje principal ni siquiera le preguntó, pero Anthony estaba listo y ni siquiera iba a negarse y, además, estaba listo para demostrar el resultado de su entrenamiento en artes marciales. Entonces una chica nueva del clan escuchó la conversación y pidió llevarla a Corea y renunciar a esta persona molesta. El chico pensó que llevarse a Leia también era una muy buena idea, además ella hablaba un poco de coreano. En el avión, la chica preguntó por qué se suponía que el combate tendría lugar en Jeju, pero volaban a Seúl y el chico respondió que primero tenía que ir a algún lugar. Al llegar a Seúl, los chicos visitaron el Cementerio Nacional de Seúl. El personaje principal realmente necesitaba conocer a alguien aquí. Se acercó a un gran monumento dedicado a los cazadores que murieron durante la invasión. El hombre pensó que lo más probable es que si no hubiera ido al páramo, todavía no los habría salvado, pero su muerte seguiría siendo para siempre una pesada carga en su corazón. Cuando dejó las flores, vio que alguien también había venido aquí, porque cerca había un ramo de flores frescas. Cuando Anthony se dio la vuelta, no podía creerlo, porque frente a él estaba el cazador de Rangua de primera generación, el emperador de hielo Sangre de Hierro. Cuando el hombre se acercó un poco más, vio a Esquilar y lo reconoció de inmediato. El hombre dijo que había pasado bastante tiempo y sugirió que nos saltáramos la charla vacía y preguntó por qué el chico había venido a Corea. Para Anthony fue increíble ver al emperador de hielo de Sangre de Hierro aquí mismo y se preguntó si era amigo de Esquilar. Anthony añadió que todavía recuerda claramente el golpe que mató al demonio durante la invasión, el golpe más hermoso en la historia de los cazadores. El hombre agradeció al chico por tanta devoción, pero pidió hablar a solas con un viejo amigo, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. En ese momento, Leia recordó que se suponía que debía evitar la conversación con el emperador de hielo Sangre de Hierro cuando se conocieran. El personaje principal se sorprendió de que el hombre estuviera aquí y le preguntó si realmente estaba esperando conocerlo, pero el hombre respondió que los eventos coincidieron y que no creía que el chico estuviera en Corea. El hombre preguntó si el chico había pensado en regresar a Corea, pero el personaje principal no estaba seguro de ello y realmente no había pensado en ello todavía. Y luego el hombre añadió que en caso de que cambie de opinión, ni siquiera debería volver. El personaje principal no entendió lo que esto significaba y formuló una pregunta. Entonces el hombre respondió que como le iba bien en Estados Unidos, no había necesidad de regresar a Corea y agregó que con la fuerza del jefe del clan actual, sería mucho más cómodo vivir en Estados Unidos. Pero en respuesta, Esquilar dijo que en cualquier caso vendría a ayudar si fuera necesario. El hombre le agradeció por esto y dijo que de todos modos esperaba que el combate fuera bien, porque sus artes marciales serían una buena experiencia para los cazadores coreanos. Tras este encuentro, el avión del protagonista se dirigió a la isla de Jeju. Cuando los muchachos llegaron a la isla, nadie entendía lo que se suponía que debían hacer en la batalla internacional y solo Anthony se sorprendió de que nunca participaran en ella. Dijo que normalmente cada clan o sus cazadores comparten un video de alguna de sus aventuras en la mazmorra y pueden elegir mostrar sus propias habilidades o no, pero la mayoría solo muestra una pequeña parte y ha habido muchos casos donde habilidades importantes quedaron ocultas. Y luego se utilizaron y se estaban llevando a cabo negociaciones. Negociar significaba usar cosas como dinero, artefactos e información sobre habilidades que podían intercambiarse por lo que quisieras. De repente, en el aeropuerto, los chicos fueron recibidos por un tipo llamado Lee, que le parecía muy familiar al personaje principal y algo parecido a su viejo amigo John. Esquilar preguntó si algo lo conectaba con el cazador John y resultó que era su padre. Los chicos quedaron muy sorprendidos por esto, porque el chico se parecía mucho a él. Lee vino al aeropuerto solo para saludarlo, a pesar de que su padre pidió no hacerlo. El personaje principal sugirió almorzar juntos e invitó al chico a ir con él.
En uno de los cafés, Esquilar entró a la cocina y comenzó a mirar a su alrededor para ver si había todos los utensilios de cocina necesarios para preparar el almuerzo. Le ofreció a la anfitriona una gran suma de dinero para que le prestara su propia cocina por un tiempo y estaba muy preocupado por si todo estaría bien. Para preparar una sopa deliciosa y con un sabor profundo, tomó mucho tiempo cocinarla, pero el chico no necesitaba esto porque usaba artes marciales. A continuación, se empezó a cocinar el arroz que cultivaban los orcos. Mientras el personaje principal comía en la mesa, se hizo un silencio total, hubo un silencio incómodo entre los chicos y todos esperaban con impaciencia que Esquilar regresara. Después de un tiempo, el personaje principal regresó con los chicos y llenó la mesa con comida deliciosa y todos estaban muy agradecidos por esto. El chico le preguntó si tenía tanta hambre que le agradeció tan generosamente, pero respondió que no era así en absoluto y simplemente le agradeció por la comida. Tan pronto como le probó una cucharada de arroz, se le erizaron los pelos y estuvo a punto de gritar por tal sabor. A los chicos les gustó mucho esta comida, la encontraron excelente y podrían venir aquí nuevamente para probarla. La anfitriona de la cocina se preguntaba por qué hacían tanto ruido allí, decidió comprobar los ingredientes y se sirvió un tazón pequeño. Y en ese momento se dio cuenta de que en su larga vida nunca había probado una comida tan deliciosa. Le agradeció al chico por preparar una comida tan deliciosa y el personaje principal respondió que podía considerarlo como un almuerzo normal con su sobrino. De repente, los chicos sintieron un aumento de fuerza y para Esquilar parecía imposible, porque recibieron la bendición otorgada por la tierra del aprendizaje. El personaje principal se dio cuenta de que esto se debía al hecho de que comían la comida que él preparaba con el arroz donde lo cultivaban los orcos y sus habilidades crecían al comer la comida. En este momento, la diosa de la pereza sugirió que todo esto es el poder de la constelación y es común que las cosas creadas por las constelaciones influyan en otras y agregó que el poder de la constelación no tiene límites. El chico se despidió de los chicos porque tenía asuntos en su propio clan y se fue, con la esperanza de volver a verse pronto. Los chicos se quedaron en el mismo lugar y planearon a dónde irían a continuación. De repente, la clarividencia de Esquilar se activó e inmediatamente vio terribles acontecimientos en el futuro. Vio un monstruo dragón submarino que causaría enormes daños a la costa del este de Asia después de salir de la mazmorra marina. Este es un monstruo salvaje que propaga la destrucción, y era al menos una clase B y el tamaño de una clase A o superior. La gente gritaba acerca de una emergencia, que un dragón había aparecido cerca del aeropuerto internacional de Jeju y pedía ayuda a un cazador, pero las ondas de radio no funcionaban bien debido a los cambios de clima cerca de este dragón y nadie se dio cuenta de que este enorme monstruo se acercaba directamente hacia ellos. El chico decidió que primero que nada tenía que contarles a sus amigos de Corea y a Sam sobre esto, porque simplemente no podía ignorarlo. En ese momento, Sam leyó un mensaje de que pronto aparecería un dragón submarino y pidió comenzar a prepararse para esto sin pánico innecesario entre ellos. El hombre no entendía qué estaba haciendo el dragón submarino allí, porque lo envió a una batalla internacional y qué estaba pasando allí y porque el tipo estaba enviando información tan importante de una manera tan simple. En ese momento, en uno de los restaurantes de la ciudad, los cazadores se jactaban unos de otros de que podían limpiar hasta 15 mazmorras. Cuando el personaje principal pasó junto a estas personas, se dio cuenta de que los cazadores estaban peleando y no vio nada nuevo en esto. Los chicos inmediatamente descubrieron que Esquilar había acudido a ellos, porque ya se había hecho famoso gracias a las peleas de cazadores y sus videos usando artes marciales. Un cazador bastante grande de China, rango B, saludó al personaje principal. Este cazador era un profesional del combate cuerpo a cuerpo que era famoso en estos lares. Después de un fuerte apretón de manos, los chicos se dieron cuenta de que el otro tenía fuerza más que suficiente. Inesperadamente, en este lugar el personaje principal se encontró con Mei y le preguntó si sabía cuál sería la batalla internacional esta vez. Pero el chico no pudo responder, porque primero el jefe del clan tuvo que decir al menos algo y llegaron a la conclusión de que podría ser escalar la montaña. Cuando otros cazadores se enteraron de esta idea, inmediatamente se rieron y les pareció demasiado divertido y lo encontraron completamente absurdo. Ridiculizaron al héroe con esta frase y dijeron que si esto fuera realmente cierto, escalarían esta montaña desnudos. De repente, un cazador de clase A, la espada dragón azul de Corea, que era el líder del equipo que estaba librando la batalla internacional, entró en la sala. Este hombre era conocido por ser un artista en la batalla, ya que usaba docenas de tipos de magia para destrozar monstruos con su espada.
Entonces Esquilar recordó que lo había conocido en el pasado, porque él era el hombre que se orinó justo en el calabozo. Junto a él estaba una chica cazadora que recibió el rango A una edad temprana. Había una sensación de que ya la habían visto en algún lugar y parecía que la hermana gemela luchaba en las batallas de la Liga de Cazadores de clase B. El hombre saludó a todos y les agradeció por participar en la batalla internacional y comenzó a explicar los acontecimientos que se desarrollarían en esta batalla. El hombre pidió a todos que prestaran atención a la montaña que estaba fuera de la ventana y se llamaba Sancal. Era una hermosa montaña espiritual de su gente y lo fue hasta que aparecieron las puertas y la montaña fue influenciada por el abismo y comenzó a parecer extraña. Escalar una montaña siempre fue un gran ejercicio y por eso el hombre quiso declararlo su primer evento. Los cazadores pensaron que se había vuelto loco, porque les parecía que era una tontería escalar la montaña. Luego, el personaje principal se volvió hacia los cazadores y les recordó lo que debían hacer con su ropa antes de iniciar el ascenso. Cuando los chicos empezaban a partir para iniciar su viaje, conocieron a una chica. La chica se acercó a él y le dijo que Esquilar sabía quién era. El chico solo asumió que era una cazadora clase A, pero la chica no quiso decir eso. La chica se sorprendió mucho de que el chico no sabía quién estaba frente a ella. Anthony notó que el chico estaba muy preocupado y al parecer le había hecho algo. El personaje principal preguntó cómo se llamaba su madre y la niña respondió que Emily pidió no hacer más suposiciones porque ni siquiera tiene 30 años. Esta chica se llamaba Emily, era cazadora y también es novia de Esquilar. La protagonista recordó sus últimas palabras antes de dejarlo, pues ella fue la primera en confesarle su amor. Él continuó bebiendo un cóctel de pechuga de pollo, le pareció que esto era demasiado. Preguntó si fue ella quien dejó flores en su tumba, en la tumba donde él también había estado recientemente. Cuando era pequeña su mamá murió y fue muy triste saberlo, pero la niña agregó que todo era normal y no había necesidad de hablar de eso, porque solo vino a saludarlo, ya que su mamá hablaba mucho sobre él. Anthony se volvió hacia el personaje principal y le dijo que, por supuesto, no entendía realmente esta situación, pero que parecía que estaba un poco equivocado. El chico preguntó si Esquilar estaba segura de que ella definitivamente no era su hija. El personaje principal estaba atormentado por este pensamiento, pero estaba absolutamente seguro de que no se trataba de su hija, aunque no sabía del todo lo que Emily le estaba contando sobre él. En ese momento, los chicos preguntaron si Esquilar realmente podría escalar esa montaña. Si era difícil, entonces descansarían. La entrada a esta montaña le recordó al tipo un abismo, porque no podía creer que se hubiera convertido en tal estado. Esquilar ordenó a todos que se mantuvieran alerta y siguieran siguiéndolo. En ese momento, desde la sala de control de batalla internacional, la hija de Emily estaba observando de cerca a Esquilar. El hombre preguntó si lo conocía, porque los vio hablando en el hotel. La niña respondió que tenía la sensación de que, por el contrario, el hombre lo conocía y lo había visto en el pasado. Cuando el hombre se rió a carcajadas y añadió que lo conocía un poco y lo había visto un par de veces en los calabozos. Jen se interesó increíblemente en quién era esta persona y pidió contarnos más sobre él, pero el hombre solo lo recordaba como si lo hubieran ahorcado durante un entrenamiento constante. Dijo que el tipo siempre había sido un cazador que hacía todo lo posible para hacer cualquier cosa que se proponía y que tenía muy buen carácter. A Jen le gustó porque era similar a lo que hablaba mi mamá. A menudo lo elogiaba por cuidar su propio cuerpo. Entonces la chica sugirió que como se conocían se reunieran y hablaran todos juntos y le dijeran al chico por qué ella era buena y todo lo demás. En ese momento en el Monte Antonio parecía que el camino que seguían era mucho peor que el que encontró. Al personaje principal le pareció que ella realmente estaría mejor, y en ese momento alguien voló en el cielo justo encima de sus cabezas y era magia de vuelo, que no era una muy buena idea usar aquí. Debido a que había una fuerte magia espacial, los cazadores que estaban en el aire inmediatamente cayeron al suelo y esto era demasiado predecible para Esquilar. Luego el chico sacó una espada y cortó pequeños tocones de los árboles, que luego le sirvieron como escalones celestiales. Gracias a ellos comenzó a moverse por el aire y a estar al nivel de los escalones aéreos. Era una de las artes marciales de más alto nivel, cuyo dueño era capaz de caminar en el aire, pero Esquilar simplemente usaba energía interna infinita para volar por el cielo y eso era caminar en el aire. Gracias a esto, despegó, agarró a los cazadores y los aterrizó suavemente en el suelo. Les advirtió que la competencia era importante y que debían abstenerse de usar magia de vuelo en lugares tan inestables.
Los chicos estaban agradecidos con el chico por salvarlos y se preguntaron si realmente estaba usando los pasos aéreos en ese momento. Esquilar respondió que era otra cosa y pidió no decir nada extraño al respecto. Los otros chicos pensaron que era imposible, porque no creían que un chico pudiera usar pasos aéreos y que esto fuera posible para una persona que había alcanzado un nivel incomprensible para ellos. El cazador le pidió al chico que se hiciera a un lado y no interfiriera con su ascenso a la montaña. Entonces los chicos se dieron vuelta y dijeron que habían llegado justo a tiempo. El chico se horrorizó porque se dio cuenta de que se estaban deshaciendo de otros equipos por la fuerza. Y eso era absolutamente cierto y el cazador había terminado con él. En ese momento, uno de los cazadores a quienes Esquilar salvó caminaba junto a él y perdió un flujo significativo de maná. El tipo dijo que era mejor que descansara, porque era solo una competencia amistosa y no había absolutamente ninguna necesidad de lastimarse aquí. El cazador estuvo de acuerdo con estas palabras y preguntó si por casualidad era Esquilar, porque constantemente escucha mucho sobre él y le agradece sinceramente por todo. Después de estas palabras, la habilidad del chico aumentó, obedecer a los fuertes y ayudar a los débiles, y su fuerza aumentó y se activó la habilidad de la dignidad de la luz, recibió más poder de luz y en ese momento se dio cuenta de lo que significaba. El gatito dijo que se trataba de una habilidad de creación, pero el chico no se especializaba en esto en absoluto. El personaje principal tomó la espada y decidió que sería difícil hacerlo de inmediato y decidió poner luz sobre la energía de la espada. Alguien gritó que tenían un problema y que alguien estaba peleando arriba. Cuando corrieron escaleras arriba pensando que había un monstruo allí, vieron un clan de cazadores tirados en el suelo. Esquilar asumió que se trataba de cazadores japoneses, porque no creía que los monstruos lo hubieran intentado aquí. Después de todo, habiendo perdido ante el monstruo, era simplemente imposible sobrevivir y lo más probable es que pelearan con los cazadores chinos. Los chicos intentaron descubrir quién era su oponente y Esquilar vio las heridas dejadas por las artes marciales. Afortunadamente uno de los cazadores estaba consciente y confirmó las palabras del protagonista de que fueron atacados por cazadores chinos y de repente se dirigieron contra ellos. Anthony pensó que eliminar a los competidores de esta manera era muy inteligente. El personaje principal no podía simplemente dejarlos y decidió brindarles primeros auxilios utilizando magia curativa. El tipo tenía una fractura común y corriente y usar la magia de la diosa fue una gran exageración. Y entonces Esquilar simplemente decidió forzar su brazo hacia atrás. El cazador gritó algo en japonés y el personaje principal decidió que le agradecía e inmediatamente se ofreció a ayudarlo con su pierna. Después de estas manipulaciones, el cazador yacía casi inconsciente, luego el tipo miró a los demás y dijo que ahora ellos son los siguientes. Pero los cazadores gritaron que estaban bien y que no les dolía nada, pero Esquilar no lo creyó, porque notó cómo tenían el brazo doblado y dijo que solo quería ayudarlos. En ese momento, los cazadores se alegraron de que ahora no hubiera nadie mejor en este camino excepto ellos. De repente, uno de los luchadores gritó que ese hombre había aparecido nuevamente. Aaron Scalor y su equipo, y al chico le pareció que estaba usando pasos aéreos para moverse por el aire. El personaje principal era un hombre que comenzó su propio entrenamiento con un tornado del abismo y algún tipo de magia espacial no pudo detenerlo en el aire. Los cazadores no entendieron lo que estaba haciendo y gritaron que debían correr tras él con urgencia. En ese momento, el equipo de Esquilar aterrizó cerca de un pequeño cráter al que nadie había llegado nunca. El equipo escuchó que generalmente siempre estaba seco, pero hoy el cráter está de alguna manera lleno de agua y tal vez esto se deba a la influencia del maná. De repente, algunas burbujas comenzaron a aparecer debajo del cráter y Esquilar ordenó a todos que se prepararan para la batalla. Un enorme monstruo, Argo, clasificado como clase A, apareció justo frente a ellos. Tan pronto como apareció el dragón, inmediatamente comenzó a usar llamas para destruir a todo el equipo. Esquilar luego respondió usando su propia magia para evitar cualquier daño. Los chicos se sorprendieron de que él también supiera cómo usar esto y gritaron que este monstruo de clase A debería retirarse. Entonces el tipo se dio cuenta de dónde había venido, aunque fue inesperado, era necesario detenerlo aquí para que los civiles no salieran lastimados. El personaje principal dijo con seguridad que lo matarían, pero Anthony respondió que estaba loco, porque solo eran 3. En ese momento, Esquilar lo calmó y le dijo que usaría el poder que le había dado la constelación. Anthony se sorprendió de que el tipo usara el poder de la constelación y gritó que él también pelearía y no iba a retirarse.
Aunque era peligroso para él, una vez que tuvieron el poder de la constelación a la que servía Esquilar, comenzó a sentirse abrumado por la curiosidad. Y en ese momento los chicos comenzaron a usar hechizos para destruir al enorme dragón. Cuando Escalador se acercó al dragón y le asestó un golpe aplastante, los chicos no lo creyeron, porque resultó ser demasiado poderoso y demasiado simple para el poder de la constelación. Entonces la chica invitó a Anthony a mirar sus reservas de maná y lo sorprendieron, porque solo los cazadores de rango A podían tener tal reserva. En ese momento, Esquilar estaba peleando y para él parecía más difícil de lo que pensaba, pero no había nada que no pudiera matar. Gracias a las artes marciales avanzadas y las técnicas de destrucción interna, el chico podía ignorar los músculos y la armadura, y Esquilar aprendió esta técnica para sobrevivir en el abismo. Entonces el monstruo Argo convocó una tormenta de hielo y un enorme torbellino y el clima en este lugar se volvió simplemente terrible. El personaje principal se dio cuenta de que el monstruo estaba tratando de destruir el área circundante y regresar al mar para recuperarse y esto debería haberse detenido. Y Esquilar comenzó a usar el poder existencial de la constelación para capturar el territorio del invencible avatar de entrenamiento. Gracias a este poder, este mundo cambió y se creó un lugar para un duelo 1 a 1, del que nadie podía salir hasta el final de la batalla. Luego el chico se volvió hacia el monstruo y lo invitó a intentar lo mismo otra vez, pero aquí. En ese momento, los organizadores corrieron directamente a la montaña y Jen le preguntó al hombre por qué esta prueba en particular, pero ¿cómo podía saber que un monstruo de rango A se escondería en la cima de esta montaña? Esto era demasiado problema para ellos y no pensaron que un par de cazadores del clan Icaros podrían detenerlo. Sabía que el escáner no escaparía y lucharía hasta el final y quería ayudarlos lo más rápido posible, pero cuando se encontraron en el lugar, se sorprendieron y no entendieron lo que estaba pasando aquí. En ese momento, la niña estaba filmando todo con su teléfono y le pidió que se pusiera de alguna manera diferente para que la foto saliera más hermosa. El personaje principal se paró junto al monstruo y posó para la mejor foto, porque todo esto era para un largo recuerdo. Los organizadores no podían creer que el personaje principal fuera fotografiado con el enorme monstruo Argo como telón de fondo. No creían que habían derrotado a Argo, pero le respondió que el cazador Esquilar lo había hecho completamente solo. El personaje principal admitió que tomó prestado el poder de su propia constelación para ganar esta batalla. El organizador no podía creer que el tipo derrotara a un monstruo de rango A sin ayuda de nadie. Esquilar dijo que definitivamente lo contaría todo, pero que primero necesitaba matar a la bestia él mismo. Todos a su alrededor estaban en shock y para ellos fue muy sorprendente que incluso en el abismo el tipo tuviera éxito en esto. Resultó que él también era un carnicero de monstruos profesional. Cuando el tipo estaba cortando al monstruo, vio una pequeña piedra del alma dentro y creyó que una constelación la había puesto allí. La piedra del alma solo puede ser utilizada por la constelación y gracias a ella podía controlar a Argo y cuanto más fuertes eran los monstruos del abismo, más difícil era controlarlo y lo más probable era que alguien iba a usar de alguna manera este monstruo, pero eventualmente lo abandonó. El tipo volverá a esto más tarde, pero por ahora terminará de cortar al monstruo, y después de unas pocas decenas de minutos, un enorme esqueleto de monstruo yacía frente a él con trozos de carne fresca cerca. El personaje principal decidió que estaría feliz de alimentar a todos los que trabajaron duro en esto. Cuando algunos cazadores subieron a la cima, vieron a la escoria que los atacaba. Los cazadores se sorprendieron de lo rápido que se recuperaban sus rivales y decidieron romperles todo una vez más, ya que no lo entendieron la primera vez. Pero su discusión sobre quién era más fuerte fue detenida por el olor que provenía de la cima de la montaña, como si alguien estuviera friendo carne. Inmediatamente decidieron posponer la pelea para más tarde y comprobar de dónde venía ese olor. Cuando corrieron hacia el lugar, vieron a Esquilar friendo enormes filetes en el fuego. Esquilar se alegró de que viniera más gente aquí, porque había suficiente carne para poder compartirla con todos. El personaje principal dijo que había un monstruo aquí y que esta era su carne, y se ofreció a comer algunos trozos. Por primera vez en su vida, el hombre sostenía un plato grande de carne de monstruo y tenía miedo de probarlo. Mientras unos pensaban, otros ya se lo comían con ambas mejillas, porque estaba demasiado bueno. Cuando el hombre probó un pequeño trozo de esta carne, no podía creer que sus fuerzas recuperaran tan rápido, porque se derretía en su boca y el sabor era increíble. Cuando el presidente vio todo esto, no pudo entender lo que estaba pasando aquí. Todos los cazadores se divertían, comían carne y bailaban alrededor del fuego. Hace poco se pelearon todos como perros,
pero ahora han concluido una tregua para comer y en cuanto regresen lo más probable es que vuelvan a pelear. Al hombre le pareció increíble y preguntó si podía quedarse con un par de piezas. El chico estuvo de acuerdo con mucho gusto y pidió dárselo a su hija Emily y decirle que fortaleciera su propio cuerpo con su ayuda. Cuando los chicos regresaron, ya estaban en el aeropuerto internacional y pensaron que esta vez la batalla internacional era muy interesante, aunque inesperadamente apareció un monstruo, todo terminó muy bien. Justo en el aeropuerto, los chicos fueron recibidos por un hombre de la Oficina de Asuntos de Cazadores de Corea e invitaron a Esquilar a hablar un poco. El objetivo del hombre era resolver el malentendido, pero el chico no podía entender de qué tipo de malentendido estaba hablando. Luego, el hombre añadió que saben que Esquilar odia a Corea y que está aquí para hablar de ello. El hombre se refería a la gran invasión del pasado y debido a que su país no tomó ninguna contramedida seria, otros grandes cazadores abandonaron este lado. El gobierno actuó muy mal en ese momento y no había excusa para ello. El hombre continuó diciendo que el sistema ya había cambiado por completo y de ahora en adelante todo sería diferente, pero Esquilar ya no podía creerlo. El personaje principal se disculpó, pero no necesitaba nada, claro que estaba triste al ver morir a sus antiguos compañeros de clan o como les negaron la compensación, pero en ese momento ni siquiera estaba en Corea. El hombre no sabía cómo persuadir al chico, porque necesitaba resolver cualquier malentendido y construir una buena relación con él, pero ni siquiera le guardaba rencor. El personaje principal pidió que si esto era todo lo que tenía, entonces se iría, ya que pronto se anunciaría su vuelo. Esquilar se sorprendió de haber conocido a un hombre tan extraño y no podía entender cómo podía siquiera llegar a esta posición. Cuando el chico regresó a Las Vegas, Sam inmediatamente lo encontró en la oficina y le preguntó si le gustaba Corea. Respondió que en general era bastante bueno y que algunas cosas habían cambiado, pero otras seguían igual. Pero Sam estaba más interesado en la cuestión de qué pasó con el monstruo Argo. Los chicos decidieron que ese monstruo fue enviado por la constelación de un dios demoníaco y esta versión resultó ser la más probable y decidieron resolverlo lo mejor posible. El hombre agregó que un cazador quería reunirse con Esquilar y que el chico no estaba en absoluto en contra de esta reunión. En ese momento, la puerta se abrió y un hombre entró a la habitación y se presentó como Mackenzie. Era un cazador de rango B+ del Reino Unido, un cazador prometedor y de primera clase que ocupaba el cuarto lugar en la liga de batalla de cazadores de rango B. Sam decidió dejarlos a los dos solos para que pudieran conocerse mejor. Mackenzie dijo que había estado observando a Esquilar durante mucho tiempo, momento en el que sacó un boleto y dijo que el tipo probablemente sabe lo que es. No era solo un boleto, sino el derecho a desafiar al campeón de la liga de rango B, Glenn. Si hablamos de los cazadores que más adoran a Estados Unidos, entonces él siempre estará en la parte superior de esta lista. La arena de lucha es un lugar donde las peleas se llevan a cabo solo por acuerdo de dos partes y para luchar contra él debes estar el campeón elegido. El hombre añadió que por circunstancias especiales podía proporcionarle este billete. El personaje principal no entendía por qué necesitaba esto y Mackenzie respondió que el chico aspiraba al rango A y que si aprovechaba esta oportunidad y se convertía en campeón, sería de gran ayuda para alcanzar este rango. Esquilar pensó que, de hecho, derrotar a los monstruos por sí solo no le daría el rango A y le preguntó qué quería a cambio. El chico invitó a Esquilar a participar en una batalla de constelaciones 2x2. Para el personaje principal era importante saber todo hasta el más mínimo detalle, y resultó que el tipo servía a la constelación, un luchador de sudor y sangre. Esquilar quería aceptar el desafío y ayudar al chico en todo lo que pudiera, pero participar en la batalla de las constelaciones sin saber nada era un poco estresante para él. Y luego el luchador de las constelaciones se volvió hacia el tipo y le dijo que le prometería una gran cantidad de piedras del alma, y también le diría quién estaba detrás del incidente con Argo y que pagaría todo lo que fuera necesario para la batalla de las constelaciones. El personaje principal no perdió nada con estas condiciones, porque incluso la constelación le iba a decir quién estaba detrás del incidente con Argo y al parecer tenía muchas ganas de ganar. Cuando Esquilar preguntó quién sería su oponente y de qué se trataría la batalla, Mackenzie respondió que sería una carrera. Sus oponentes serán explosiones interminables y un observador que regresa de un lugar frío, y lucharán con sus secuaces. Esquilar se interesó y se preguntó si la diosa sabía algo sobre esto y pensó que tal vez se trataba de una oferta hecha por la constelación que se había apoderado de un juguete útil para divertirse.
Las reglas de la carrera eran demasiado simples, cada uno de los minions de las constelaciones luchará por llegar a la meta, y el que llegue primero ganará. No solo es difícil incluso correr en el territorio del abismo, sino que también había la oportunidad de atacar a otros participantes de diferentes maneras, aunque estaban prohibidos los ataques directos. La diosa preguntó si el chico tenía algo sobre lo que montar, pero él respondió que podía simplemente correr. El personaje principal no lo pensó durante mucho tiempo y finalmente aceptó participar en esta batalla de constelaciones de 2 contra 2. El chico estaba increíblemente feliz por esto y agradeció a Esquilar y agregó que se comunicaría con él tan pronto como se confirmara la fecha exacta. Finalmente llegó el día de la batalla de las constelaciones y todo esto tuvo lugar en la dimensión del abismo. Esquilar estudió cuidadosamente a los oponentes que estaban a su lado. Uno de ellos estaba sobre un dragón de hielo y el otro sobre uno mecánico, y todo parecía bastante majestuoso. Anteriormente, el chico creía que no había civilización más desarrollada que la Tierra, hasta que vio la civilización mecánica del abismo, que era realmente impresionante. Mackenzie miró a Esquilar y le preguntó si su constelación le había dado algo con que viajar. Pero el personaje principal vino a pie y esto no hizo muy feliz al chico, y luego le deseó buena suerte y le sugirió que simplemente se esforzara en la carrera. Esquilar preguntó por qué la constelación de Mackenzie lo odiaba tanto, porque su animal no parecía muy rápido ni torpe. De repente, el robot se volvió hacia los chicos y les dijo que las personas son débiles de carne, huesos y el cansancio no puede vencerlos. Entonces el chico se dio cuenta de que para las constelaciones esto era solo un entretenimiento, pero para los sirvientes era una verdadera batalla. Y así la batalla estaba a punto de comenzar, ambos bandos apostaron por igual, se redactó un contrato y en caso de derrota el poder existencial no disminuiría. Y luego se anunció el inicio de la carrera y todos, excepto Esquilar, se apresuraron con sus propias mascotas. En ese momento, el personaje principal se dio cuenta de que este cerdo era mucho más rápido de lo que parecía, al igual que los otros 2 animales. Cuando el robot se dio la vuelta, se dio cuenta de que esta carrera sería entre ellos 3 y ese usuario de artes marciales no podía ser contado. El chico no podía creer que su constelación no le diera nada con que viajar y parecía completamente desalmado. Inesperadamente para todos los participantes, la lluvia de rocas del abismo comenzó a caer. Fue un fenómeno en el abismo en el que aparecen nubes de otros territorios y lluvia de peñascos. Para hacer frente a este peligro, el dragón mecánico disparó varios proyectiles que rompieron rocas a lo largo del camino. Esquilar dijo que era increíble y luego el robot regresó y no podía creer lo que veía y gritó lo que estaba haciendo aquí. El personaje principal sugirió que fuéramos a dar un paseo juntos, porque aquí era bastante acogedor. En ese momento comenzó una pelea, porque el robot no estaba preparado para ello. Cuando la constelación de explosiones observó todo esto, ordenó al sirviente que se deshiciera de él. Entonces el dragón mecánico se detuvo y comenzó a deshacerse del tipo, tratando de sacárselo de la cabeza. En ese momento, sus rivales ya estaban ligeramente por delante y Esquilar le aconsejó que se concentrara en la carrera en lugar de quedarse atrás. El robot decidió que no se podía hacer nada en esta situación y continuaron corriendo juntos sobre el dragón. De repente, se detectó en el radar una zona de peligro, era la niebla venenosa del abismo. Después de un tiempo, el robot realizó un análisis y ya no había ninguna amenaza, pero sí una posibilidad de deshacerse del intruso. Tan pronto como inició el programa, se giró y vio que Esquilar todavía estaba sentada detrás de él, aunque debería haberse desplomado por el veneno hace mucho tiempo. Luego decidió estudiarlo detenidamente y resultó que tenía la habilidad de resistir los venenos y para un robot parecía imposible que una persona fuera inmune al veneno del abismo. Más adelante en la ruta, a los jinetes les esperaba una trampa, era un pantano que succionaba las patas del dragón. Entonces el personaje principal se dio cuenta de que eso era todo y que debía seguir corriendo solo. El chico corrió tan rápido que pudo superar fácilmente la trampa en el pantano. Cuando el robot miró al chico, no entendió cómo lo hacía, porque tenía un cuerpo humano débil que era capaz de hacer esto. El personaje principal decidió utilizar algo de energía interna para escapar, aunque eso podría provocarle agotamiento. Entonces el gatito le pidió al chico que mirara hacia adelante y redujera un poco la velocidad. Directamente frente a ellos había un tornado de maná que avanzaba hacia ellos, pero mientras otros gritaban horrorizados por lo que veían, para el personaje principal resultó al menos algo familiar. El personaje principal inmediatamente corrió hacia adelante, era similar a lo que había encontrado antes en el abismo.
Y el chico decidió seguir esta corriente y luego salir adelante. Mackenzie gritó porque Esquilar saltó, porque sobrevivir al tornado de maná del abismo era increíblemente difícil. A pesar de todas las advertencias, el chico logró salir del tornado y, además, aumentó su propio volumen de maná. Todos los competidores quedaron impactados por la velocidad que vieron, porque era simplemente increíble. Y al final, gracias a esta acción, el chico llegó primero a la meta y ganó la batalla de las constelaciones. Todas las constelaciones reconocieron su habilidad y también admiraron lo que había hecho el personaje principal. La constelación le estaba increíblemente agradecida por la victoria, porque nunca quiso perder contra ellos. La constelación no podía dar mucho, porque tenía poco y realmente esperaba que tal cantidad de piedras del alma fuera suficiente como recompensa para el personaje principal. Esquilar se preguntaba cuánto daba la constelación, que decía, y cuando miró su propio saldo, vio 50.000 puntos de piedras del alma en su cuenta. El hombre se sorprendió al ver que 50.000 no eran suficientes para él, porque había hecho mucho antes para conseguir al menos unos pocos miles. Constellation también agregó que le prometió como recompensa contarle sobre la constelación que llamó Argo a la isla de Jehu y que era un coleccionista de coronas nobles. Fue la constelación que destruyó a los cazadores de Europa y capturó el Reino Unido. Al tipo no le sorprendería que fuera una constelación de un dios demoníaco, pero no entendía por qué una constelación de Gran Bretaña se molestaría con Jehu. La constelación también agregó que el enemigo con el que el chico tendrá que luchar es Glenn, que sirve al coleccionista. Al final resultó que, el campeón de la Liga de Rango B firmó un contrato con la constelación del dios demonio. Había que tener mucho cuidado al luchar contra él, ya que sus poderes son increíblemente poderosos y malvados al mismo tiempo. Cuando el chico llegó a la oficina del dragón, el presidente de la empresa lo recibió de inmediato y lo felicitó por ganar la batalla con la constelación. Al final resultó que, el hombre tuvo un encuentro inesperado con él, porque tenía algo para Esquilar. Cuando se dirigieron al laboratorio de investigación para continuar el diálogo, a lo lejos el tipo vio una espada corta de color azul escarchado. Era varias veces más fuerte que todos los demás artefactos hechos de la roca de hierro azul existente. Al personaje principal le preguntaron cómo podía crear algo así y se dio cuenta de que ahora no sería posible centrar todo en las artes marciales. Entonces el chico decidió decir que la constelación a la que servía le enseñó todo esto. El hombre creía que crear tal artefacto por primera vez solo sería posible si la constelación realmente lo amaba. Esquilar sonrió dulcemente y dijo que todo era así, aunque entendía que solo él era esta constelación. El hombre tomó a Esquilar con fuerza de la mano y dijo que tal vez el camino hacia la creación de artefactos estaba preparado para él. Luego, el hombre le mostró al chico el núcleo del monstruo, que suministraba energía a toda la enorme ciudad. Gritó que el trabajo de los cazadores enorgullece a todos, pero una tecnología como la de ellos es la base de la civilización en la que viven. El hombre sugirió que el chico creara artefactos, porque de esta manera haría mucho más por la humanidad. Pero estas palabras no molestaron a Esquilar en lo más mínimo, a pesar de que el hombre asumió que no funcionaría y que no iba a dejar de trabajar como cazador. Pero en cualquier caso, el personaje principal estaba dispuesto a ayudarlo de vez en cuando, porque no era tan difícil. Esquilar entendió que al matar monstruos no llegaría muy lejos para aumentar su fuerza y necesitaba probar diferentes opciones. Entonces el hombre pidió llevar esta tarjeta, era la tarjeta con el nombre del personaje principal y pidió usarla donde quiera que fuera. Esquilar no entendía cuándo lograron hacer esto ni por qué él era el director ejecutivo. El hombre prometió que todo estaría bien y que solo necesitaría una cosa del chico y era la creación de artefactos como una espada, los cuales eran muy valorados en el mercado. Esquilar entendió que estaban hablando de producción y que tenía que ser masiva y de si la tecnología humana podría copiar lo que él había hecho. En ese momento apareció la diosa, quien agregó que recordaba las hazañas del pasado, pero que no tenían nada que ver con la herrería. Fue hace mucho tiempo, sobre su sirviente. La diosa tenía un sirviente, un destacado mago negro, pero los sirvientes tendían a parecerse a sus propios amos. Y el mago negro también se volvió perezoso, simplemente ordenó a los trabajadores vivos que lo rodeaban que trabajaran y cuidaran la comida, no podía hacer frente a muchas tareas. El tipo pensó que los no muertos se habían vuelto locos, pero los no muertos eternos y eternos deberían haber sido una fuerza laboral bastante efectiva y también se preguntó qué pasó con ese sirviente. La chica lo mantuvo alejado porque era un inútil y un dolor de cabeza. En ese momento se estaba realizando el rodaje, donde Glenn desempeñaba el papel principal.
Toda la multitud estaba absolutamente loca por el papel principal en este drama. El hombre lo invitó a participar en el calabozo, porque entonces vendrían aún más personas y gritarían aún más fuerte al verlo entrar allí. De repente, un pequeño admirador, que era su ferviente admirador, se coló entre los controles de seguridad y le pidió que firmara la hoja. El chico arrogante casi fue expulsado cuando Glenn le pidió que se detuviera. El hombre le dio un autógrafo con gusto, porque tenía un carácter maravilloso y era el número 1 en la liga de rango B, pero para Glenn todavía era un dolor de cabeza, porque todo esto era necesario para mantener la popularidad y la reputación. El asistente de Glenn le recordó el boleto de desafío que le dio a Mackenzie y agregó que el tipo le dio ese boleto. Este boleto ahora estaba en posesión de Esquilar, ese tipo que era un usuario de artes marciales que recientemente se había vuelto tremendamente popular. El hombre no podía entender por qué el tipo hizo esto. Glenn era un gran luchador y en cada batalla siempre daba el 100% y no importaba contra quién peleara, siempre lo intentaba. Entonces el hombre hizo una llamada y dijo que quería organizar una pelea y mostrarle al arrogante advenedizo de qué clase de masa están hechos los campeones. El hombre decidió que simplemente debía ser derrotado, porque todo esto sería por el bien del coleccionista de coronas nobles y solo por diversión. El día de la pelea, en las gradas se encontraba el clan Icaros, quienes no entendían por qué las gradas odiaban a Esquilar, pero entre los fanáticos había quienes seguían apoyándolo. Esquilar pensó en cómo no les gustaba el hecho de que el de primer rango estuviera peleando contra el 20º y continuó yendo al centro del escenario y pensó en que solo necesitaba ganar la pelea. Cuando el chico se levantó, Glenn inmediatamente lo saludó y le dijo que esperaba una buena pelea. Y comenzó la tan esperada cuenta regresiva del partido por el título de campeón de liga de rango B. El hombre creía que el chico no sabía que había firmado un contrato con la constelación del dios demoníaco y se estaba preparando para untarlo. Cuando comenzó la pelea, Glenn inmediatamente corrió hacia Esquilar y estaba listo para golpearlo directamente. Nadie esperaba ver esto, ni la grada, ni los comentaristas, ni los periodistas, porque fue simplemente un partido increíble. Parecía que todos estaban viendo un combate así por primera vez en la liga y todos entenderían todo si lo hiciera el luchador Glenn, menos Esquilar. El personaje principal mató a su oponente literalmente en un segundo y él ya estaba tendido en el ring sin entender completamente lo que estaba sucediendo, porque no podía creer que él fuera el siervo del coleccionista y perdió tan rápido. Fue un partido absolutamente increíble. Si hacemos analogías, este partido fue como una lanza contra un conteo, porque Glenn fue un poco agresivo. Mientras el hombre atacaba, utilizó magia de defensa paralela en numerosas partes de su propio cuerpo, fue perfecto. Sin embargo, no golpeó con un solo ataque y Esquilar solo se movió ligeramente y todos a su alrededor se sorprendieron de que el tipo demostrara artes marciales tan elevadas. Y en ese momento, cuando el luchador Glenn se cansó y se detuvo por un momento, Esquilar golpeó con un golpe rápido y fuerte desde el punto ciego. Debido a que el luchador no vio de dónde venía el ataque, toda su magia defensiva resultó inútil y esta victoria se decidió en un instante. Los espectadores en las gradas no entendieron lo que acababan de ver, les pareció que tal vez Esquilar simplemente tuvo suerte con la victoria. Este fue un resultado inesperado para todos, porque la pelea tuvo lugar entre el top 1 y los 20 mejores peleadores de rango B y nadie podía saber con certeza qué sucedería en este combate. Glenn estaba en shock severo y nadie podía garantizar si podría recuperarse después de esto. Laura estaba furiosa porque no entendía por qué los comentaristas no decían simplemente que Glenn habría perdido incluso si fuera 2 veces más fuerte de lo que es ahora. En la sala de espera, el personaje principal fue felicitado por el clan de maestros por su victoria, porque el partido fue simplemente magnífico. Unos minutos más tarde, los demás también se sumaron y agregaron que la pelea fue realmente increíble. Esquilar creía que Glenn era mucho más fuerte de lo que esperaba y no pensó que sería fácil con él y lo envió volando de un solo golpe, pero todavía no podía creer que tuviera un contrato con la constelación del dios demonio. Después de todo, resultó que todavía tienen muchos sirvientes en la tierra que son más fuertes que él. En ese momento, la visión del personaje principal se encendió de repente y vio gente muerta tirada en el asfalto. Todo esto fue obra de Glenn, quien estaba sobre una pila de cadáveres y se regocijaba por ello. El hombre sabía que, aunque la visión puede no ser clara, nunca aparece por sí sola y, si era cierta, entonces necesitaba detenerla urgentemente. Y luego Esquilar se volvió hacia todos en la sala y dijo que deberían prepararse para la batalla.
En ese momento, en la habitación de Glenn, su asistente lo tranquilizó y lo animó diciéndole que los fanáticos todavía lo apoyaban y que esta vez no tenían ninguna información sobre su oponente. El hombre se ofreció a irse y prepararse bien, para luego poder recuperar nuevamente el primer lugar. Pero Glenn no parecía escucharlo, porque en ese momento estaba en una reunión con la constelación. El noble coleccionista de la corona quedó muy decepcionado por su pérdida ante un sirviente de la constelación de bajo grado. El hombre le pidió al dueño que le diera otra oportunidad, porque simplemente no sabía nada al respecto y al mismo tiempo era difícil encontrar una persona con tanto talento como él. La constelación no estuvo de acuerdo con esto, porque como él no tiene ningún valor, al menos debería entretenerlo. En ese momento, los asistentes intentaron hacer entrar en razón al hombre, pero no pudieron hacer nada y no sabían qué le pasó. Entonces Glenn de repente se dio vuelta y dijo que todo era culpa suya. Los chicos intentaron calmarlo y le pidieron que se tomara un descanso y luego volviera a esta conversación. Pero el tipo no quiso escucharlos y sacó una espada demoníaca, con la que estaba dispuesto a matarlos. El hombre hizo todo lo posible para hacer feliz a su constelación, pero esto no fue suficiente para él. La constelación le ordenó conceder tantas víctimas como fuera posible ahora mismo. En ese momento, Esquilar y su equipo corrieron al estadio, ordenó a todos que fueran a la arena y evacuaran inmediatamente a todas las personas. Una pared se rompió justo enfrente de la entrada, de la cual Glenn saltó junto con otros asistentes. Pero en ese momento apareció Esquilar y logró salvar a uno de los asistentes justo enfrente de la cara de Glenn. Entonces el hombre activó un agujero negro, gracias al cual podía dirigir bolas mágicas con la misma energía directamente hacia la gente en el estadio. Pero gracias a las instrucciones del personaje principal, Anthony ya estaba en el lugar, quien activó el círculo protector mágico y evitó víctimas. Ninguna de las personas pudo entender por qué el cazador de repente se volvió feroz y decidieron simplemente evacuar a todos de aquí lo más rápido posible. En ese momento, estalló una batalla entre Esquilar y Glenn. El tipo se volvió hacia él y le dijo que debería haber regresado tranquilamente a casa y dormir en lugar de destrozar todo aquí. Y el personaje principal estaba furioso y usó una fuerza poderosa que arrojó a Glenn lejos de él. Pero a pesar de este poderoso golpe, el hombre se levantó tranquilamente, porque para él este golpe era completamente insignificante. La diosa advirtió al chico que tuviera cuidado, porque este maná contenía poder existencial. El personaje principal comenzó a utilizar la regeneración eterna y sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. El chico podría subir su propio nivel y empezar a pelear con él, pero esto podría lastimar a los demás. En ese momento, todos intentaron rápidamente evacuar a la afición de las gradas. En algún momento, Elisa gritó que habían evacuado a todos y que no quedaban civiles aquí. Para el personaje principal, esto fue una señal de que podía comenzar la batalla con calma. Una columna de enorme energía vino directamente de Esquilar y nadie cerca creía que pudiera ser una energía de espada tan grande y pura. Glenn estaba seguro de que la poderosa energía de la espada no funcionaría con él, pero subestimó esta energía, respondió que las personas son criaturas demasiado interesantes. Estaba seguro de que era porque el tipo había regresado del abismo o por la constelación con la que tenía contrato, pero de cualquier manera, realmente se sentía bien al recibir tal golpe. Pero Esquilar no estaba interesado y le dio otro golpe al enemigo. A Glenn no le gustó que el chico interrumpiera su discurso y pensó que era demasiado descarado, por lo que aceleró usando la fuerza existencial. Pronto el hombre abrió un portal a través del cual pudo convocar al resto de sus propios sirvientes. El personaje principal no podía entender por qué esta constelación llegaría tan lejos para Glenn, si realmente lo hacía por su propio placer. El tipo entró en batalla con estos sirvientes y fácilmente los enfrentó uno por uno. La constelación se volvió hacia el chico y le dijo a quien acababa de matar, uno de ellos resultó ser un miembro de la familia real del Reino Unido. Después de todo, todos los sirvientes convocados eran humanos y el coleccionista gobernaba actualmente el Reino Unido. Carlos Gallor dijo que todas las personas mueren tarde o temprano y que no le gustaba mucho matar a otras personas. El personaje principal luchó con cada uno de los sirvientes y los derrotó con gran facilidad, sin experimentar ninguna dificultad. La constelación no podía pensar que este héroe bondadoso ni siquiera dudaría, aparentemente era completamente desalmado. La constelación agregó que realmente pensó que le tendría miedo a su maestro, y entonces el personaje principal vio algo extraordinario, porque claramente no podía esperar tal resultado de los acontecimientos. Justo frente a él había un gigante de tal tamaño que era más grande que el estadio donde se llevaba a cabo la competición.
Todos los cazadores que estaban afuera del estadio vieron a un gigante sano, pero luego miraron más de cerca y se dieron cuenta de que era Glenn. Y todo esto se debió a que las fuerzas de su siervo estaban reunidas. El gigante gritó amenazadoramente que hoy esta tierra escucharía claramente su nombre e inmediatamente golpeó el suelo con el puño. El hombre que estaba afuera gritó pidiendo ayuda y pidió a los cazadores que lo detuvieran ahora mismo, de lo contrario pronto no quedaría ningún lugar para vivir aquí. Los cazadores no estaban en contra de la ayuda, pero ni siquiera ellos entendían qué podían hacer con un gigante de tal tamaño. De repente, Esquilar corrió hacia ellos y les preguntó si todo estaba bien. El personaje principal se dirigió a los cazadores de la escuela de maestros y les pidió ayuda, pero les advirtió que podían negarse, porque no obliga a nadie. La petición fue que fueran con él para acabar con este malvado gigante. La niña inmediatamente gritó que por supuesto que todos lo ayudarían, porque lo estaban esperando. Luego Anthony se volvió hacia Esquilar y le preguntó si los necesitaba, y él respondió que nadie les preguntó y que irían con él por defecto. Y en ese momento todos los cazadores como una unidad corrieron hacia el gigante. Esquilar ordenó que los cazadores de la escuela de maestros construyeran la espada Prisión Azur. Esquilar creó la formación de espada Prisión Azur específicamente para usuarios de artes marciales, porque aumentaba la fuerza de los débiles varias veces para que pudieran luchar contra los fuertes. Los muchachos atacaron y defendieron juntos, porque no era tan fácil derrotar a este gigante y, a veces, no eran suficientes para ganar. Todo el equipo continuó manteniendo la formación y usando artes marciales en la batalla. De repente, Esquilar se abrió paso por debajo de la pierna y con un fuerte golpe de su espada le cortó la mitad de la pierna derecha. Luego el personaje principal dio la siguiente orden para el segundo ataque, liderado por Iris, y atacaron desde el otro lado de la pierna. Después de estos ataques, el gigante cayó al suelo y ya no pudo levantarse por sí solo. Constellation no entendía cómo sucedió esto y por qué las artes marciales simples podían crearle tantos problemas. Llegó el momento de la fase final y los clanes Icaros comenzaron a usar magia para el siguiente ataque. En ese momento, el tipo se detuvo detrás de la espalda del gigante y trató de comunicarse con Glenn para que no escuchara esta malvada constelación de coleccionistas. Pero el gigante no quería escucharlo, porque creía que Esquilar estaba nuevamente jugando algún tipo de truco y su sirviente no debería escucharlo. El tipo hizo otro intento y se volvió hacia Glenn, preguntándole qué pensaba que le haría su maestro si realmente fuera él. ¿No lo habría ayudado mucho antes? No estaba Glenn molesto por haberse involucrado con alguna constelación extraña, porque alguien como él probablemente podría lograr un gran éxito si firmaba un contrato con otra constelación. La constelación comprendió que cada minuto le resultaba más y más difícil controlar a Glenn y le ordenó obedecer solo a él y a nadie más.